Hechos 4:12 dice la palabra de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más ustedes, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Creemos que tú estás en medio de nosotros. Hoy te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos, Señor, que tú ministres nuestros corazones. También, Padre glorioso, te pedimos que abras nuestros oídos para oír tu voz, que abras nuestros ojos, Señor, espirituales también, y que nuestro corazón esté, Señor, atento a tu voz, y que sea una tierra fértil donde podamos recibir esa palabra, y que esa palabra, Señor, produzca fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es un nombre que tiene poder y autoridad. Amén. Amado hermano, tú y yo hemos creído en ese nombre. Hemos confiado en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que tiene autoridad, que tiene el poder de hacernos libre, que tiene el poder de dar vida, que tiene el poder de sanar, que el poder de libertar, el poder de hacer grandes prodigios, grandes señales. Porque dice su palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre poderoso de Jesucristo podemos ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Solamente en su nombre nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Bendito es su nombre. Y es en Jesús en quien tú y yo confiamos, en quien tú y yo creemos. Amén. En quien tú y yo hemos puesto nuestra confianza. Es en el nombre de Jesús. Es un nombre que tiene mucho poder, que muchas veces no hemos creído, que muchas veces no hemos alcanzado esa fe de creer en aquel nombre de Jesús, que es un nombre que tiene gran poder. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que Jesús ha recibido un nombre sobre todo nombre, en el cual dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esto quiere decir, hermanos, que todos estamos bajo el nombre poderoso de Jesucristo, bajo ese nombre que tiene el poder sobre todo dominio, sobre potestades, sobre principados, sean tronos, sean dominios, sean invisibles o sean cosas visibles. Todo está bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia y que Jesús se le fue otorgado ese nombre porque Él fue a la cruz, porque Él obedeció, porque Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Él se obedeció, se humilló hasta lo sumo, y por eso recibió ese nombre que fue sobre todo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Toda potestad le fue entregada a Jesucristo. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese nombre, el nombre de Jesús, es un nombre que tiene poder. Amén. Es un nombre que tiene todo el poderío, todo el señorío, porque a su nombre tiemblan los demonios. A su nombre se postra todo principado, toda potestad. Gloria a Dios, aleluya. Es un nombre que tiene poder, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es en quien tú y yo confiamos. Es en quien tú y yo hemos puesto nuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, hermano, toda rodilla se doblará. Bendito sea su nombre. Dice Romanos 14:11: escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. También el profeta Isaías dijo: ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar delante del nombre de Cristo. Aleluya.
También dice su palabra: toda lengua confesará que Cristo es el Señor, y adorarán y exaltarán, abrirán sus labios para alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Apocalipsis 5, 11 al 13 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Todas las cosas. El apóstol Juan vio esa visión, tuvo esa visión. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque dice su palabra: toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos adorarán al gran Rey, todos alabarán al Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, todo el poder, todo el señorío. Él es el único que es digno, que merece toda la gloria. Bendito sea su nombre. Todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Y tú y yo, hermanos, tenemos que alabar a Dios. Tú y yo necesitamos exaltar ese nombre, glorificar ese nombre, darle la gloria, darle alabanza, darle adoración, porque Él lo merece, porque Él es el único digno de recibir nuestra alabanza. Bendito sea Dios para siempre. Él es el único que merece nuestra adoración. Bendito y alabado es su nombre. Y tú y yo no debemos de dejar de adorar ese nombre, porque en su nombre hay victoria, porque en su nombre hay poder, porque en su nombre hay sanidad. Gloria a Dios, aleluya. Cuán poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es digno de alabanza, aquel que está sentado a la diestra de Dios, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Y es el que camina contigo y conmigo. Por eso tú y yo no debemos de caminar con la frente agachada. Por eso tú y yo no tenemos que caminar con temor, con miedo. No, porque con nosotros viene Jesucristo, el Rey de reyes. Porque con nosotros viene aquel que venció la muerte, aquel que venció todo principado y potestad. Bendito sea su nombre. Todos los días Cristo camina con nosotros. Todos los días Dios está con nosotros. ¿Por qué vamos a temer? Amén. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Enfermedad? Dime cuál es tu necesidad hoy. Porque cualquier cosa, nada, dice, nos separará del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amado hermano, tenemos que confiar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tan poderoso que todo lo que pidamos en su nombre será hecho, porque Él así lo dijo, porque Él así lo prometió. Y tú y yo tenemos que creer que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre para siempre. Y nuestros labios no pueden callarse de alabar ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué necesitas? Pídelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que necesitemos, lo tenemos que pedir en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que aún los demonios se postran ante Él. Hermanos, en el nombre de Jesús los enfermos sanan. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús los demonios huyen. Bendito sea su nombre. Jesús dio una promesa a los discípulos y les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura.
Y después les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y si pusieren las manos sobre los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre que es sobre todo nombre. Porque creemos en Jesús que venció la muerte. Gloria a Dios. Él venció todo principado y potestad. Él llevó, dice la palabra de Dios, dice que Él llevó sobre su cuerpo, llevó toda enfermedad, llevó todo el dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. Gloria a Dios, aleluya. En su nombre los demonios se postrarán. Dice la palabra de Dios que Jesucristo llegó a la ciudad de Gadara. Y cuando llegó dice que había un endemoniado que estaba que vivía en los sepulcros, en las tumbas. Ese era su lugar donde él habitaba. Y nadie lo podía someter, nadie lo podía detener, porque cuando lo amarraban dice que él rompía las cadenas con las que lo amarraban y se podía desatar. Era tan fuerte, eran tantos los demonios que habitaban en aquel hombre, que era tan fuerte y nadie lo podía someter. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a esa región de Gadara, aquel hombre que estaba poseído por una legión de demonios, dice que fue y corrió hacia Jesús y se postró delante de él. Porque no hay nada que se pueda detener, no hay nada que se pueda resistir ante el poder de aquel nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea Dios. Aquel hombre corrió y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué me atormentas? Bendito sea Dios. Y Marcos 5, 6, 7 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Alabado sea su nombre. Tenemos que alabar su nombre. Tenemos que darle la gloria a ese nombre que es sobre todo nombre. Porque Él es digno de nuestra alabanza. Porque Él es digno de nuestra adoración. Porque Él es digno de merecer toda adoración y toda alabanza. Y es digno de que toda rodilla se doble y se postre delante de Él. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Con nosotros camina el gran Dios, el poderoso. Con nosotros está el poderoso. Tú y yo no tenemos que temer, amado hermano. Tú y yo no tenemos que tener miedo. Dice su palabra que vendrán contra nosotros, pero no nos harán daño. Por un camino vendrán, por 7 saldrán huyendo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios, aquí donde leímos, en Hechos 4:12, es Pedro que estaba predicando y predicaba sobre el poder salvador del nombre de Jesús. Voy a leer 4:10 al 13. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver el contexto de este texto que hemos leído. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan iban a orar. Iban a la hora de la oración para orar. Y en el pórtico de Salomón dice que se encontraron con un hombre que estaba lisiado, un hombre que no podía caminar. Y cuando aquel hombre dice que los vio, se quedó fijamente viéndolos, pensando que habían de recibir algo de parte de ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vio Pedro, fue a él y le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Aquel hombre que estaba paralítico, aquel hombre que no podía caminar, en el nombre que es sobre todo nombre, se puso de pie. Y empezó a glorificar a Dios, empezó a exaltar a Dios. Entonces todos quedaron atónitos, dice, todo el pueblo quedó atónito, todos quedaron sorprendidos de lo que había sucedido en ese lugar. Y cuando se enteraron los principales sacerdotes, y ellos se llenaron de celo, se llenaron de ira, porque estaban predicando el nombre de Jesús, porque estaban predicando la resurrección de Jesucristo. Y entonces los mandaron a llamar, los agarraron y los metieron a la cárcel.
De ahí dice que ya era tarde y al día siguiente los sacaron para que pudieran juzgarlos, para que pudieran acusarlos. Entonces Pedro dice que empezó a predicar, empezó a hablar este sermón. Y él empezó a predicar y Pedro decía: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Por él el hombre se ha levantado, porque el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús ha sido sano. Gloria a Dios, aleluya. Y ellos se llenaron de ira, los principales sacerdotes se llenaron de ira. Pero también dice la palabra que 5,000 personas creyeron en aquel nombre que es sobre todo nombre. Sabes, el nombre de Jesús nos da autoridad y poder para predicar el evangelio a toda criatura. Nos da ese poder y ese denuedo para poder tener autoridad y predicar el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice que se maravillaban aquellos hombres de ver a Pedro hablar, porque dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, porque los escuchaban predicar, porque los escuchaban hablar con autoridad, con poder. Y la gente creía en el evangelio, la gente se arrepentía de sus pecados. Y de ese sermón que Pedro predicó en ese día, 5,000 hombres fueron salvos en ese día. Gloria a Dios, aleluya. Porque en el nombre de Jesús, hermanos, hay poder. Tenemos poder, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ver dos cosas aquí en ese texto que leímos. Vamos a ver la importancia del nombre de Jesús en la salvación, porque es muy importante que todos creamos, porque es muy importante creer en el nombre de Jesús, porque solamente en él hay salvación, dice su palabra. El mismo nombre, Jesús, es una traducción griega del nombre hebreo Yehoshua, que significa Jehová salvo, salvado de Jehová o Jehová es salvación. Jesucristo es el Salvador por excelencia, Él es nuestra salvación. Solamente en Jesucristo tú y yo podemos ser salvos. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Solamente en Él podemos ser salvos. Y dice su palabra, Pedro predicaba, solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Y el nombre de Jesús, hermanos, es poder. Y el nombre de Jesús es salvación. Es salvación para todo aquel que cree. Decía el apóstol Pablo, al judío primeramente, pero también al griego. Gloria a Dios. Entonces todos creemos en ese nombre. Todos debemos de confiar en ese nombre, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque en Él está nuestra salvación. El nombre de Jesús nos garantiza esa salvación. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, hay garantía de que tú serás salvo. Hay garantía de que tú tienes la salvación, gloria a Dios. Mateo 1:21 dice la palabra de Dios: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo a María que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Jesús, porque él salvaría a todo el pueblo de los pecados. Amén. Porque solamente ese nombre tiene poder para traer salvación. Solamente Jesucristo tiene el poder de traer salvación y vida eterna, de traer restauración, de traer ese gozo y esa paz que tú y yo tanto necesitamos. Gloria a Dios, aleluya. Y en su nombre hay salvación. También en Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Por eso es muy necesario que tú y yo confesemos ese nombre. Por eso es muy necesario que cuando alguien se acerca, cuando alguien recibe a Jesús, tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque el que invoque su nombre será salvo. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Solamente en su nombre somos salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que decirle a la gente que Jesucristo trae salvación a las vidas, que Jesucristo trae perdón de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Otra cosa que podemos ver también aquí en el nombre de Jesucristo es que todos los que en Él creen van a tener y recibir salvación.
Todo aquel que en Él cree va a recibir salvación. La salvación, hermanos, es individual y personal. Jesucristo salva a todo aquel que en Él cree. Pero cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que recibirlo en el corazón. Tenemos que aceptarlo en nuestras vidas. Y que Él sea el que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Que ya no seamos nosotros queriendo gobernar nuestras vidas. Que ya no seamos nosotros queriendo nosotros dirigirnos como nosotros queramos. Sino que dejemos que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Que Él tome el control. Y la salvación es personal. Amén. Los niños que están aquí, tenemos que hacer una decisión. Debemos de tomar la decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque nuestros padres, no por nuestros padres nosotros vamos a ser salvos. Cada uno de nosotros necesitamos recibir a Jesús en nuestros corazones, aceptarlo y vivir para Él. Gloria a Dios. Hechos 16, 30 al 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. La palabra de Dios dice que Pablo y Silas estaban predicando y llegaron a un lugar que se llama Filipos. Y en ese lugar empezaron a predicar y ellos fueron encarcelados. Y en la cárcel empezaron a adorar a Dios. Y Dios les dio la libertad, ellos fueron libres. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Y aquel carcelero que estaba ahí, espantado porque pensó que todos los presos habían huido, dice que agarró su espada y se quería matar. Pero cuando él se iba a matar, dice que Pablo gritó: no te hagas daño porque todos estamos aquí. Al ver eso, el carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo y Silas dice que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Si tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sabemos que Dios va a alcanzar a nuestra generación. Sabemos que Dios va a alcanzar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el nombre de Jesucristo. Y ese nombre es un nombre que trasciende para todas nuestras generaciones. Gloria a Dios, aleluya. También en Romanos, el apóstol Pablo escribió esto en Romanos 10, 8, 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, decía el apóstol Pablo. Aquí está delante de nosotros. No está lejos para que alguien diga: ¿quién podrá ir por nosotros hasta allá del otro lado para traerla? ¿O quién subirá hasta lo más alto para traerla? ¿O quién descenderá a lo profundo para traerla? No, cerca de ti, cerca de nosotros está la palabra de fe. Todos nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Pongamos nuestra fe, pongamos nuestra confianza en ese nombre de Jesucristo, aleluya. Porque dice su palabra: porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Tú crees? ¿Tú tienes fe en el Señor Jesucristo? Confiésalo también y predícalo. Confiésalo y predícalo. Háblale a la gente, háblale a los demás lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Confiésalo, decláralo en tu casa, en tu familia, decláralo. Que el nombre de Jesús tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. También en Marcos 16, 15 y 16, el mismo Jesús exhortó a los discípulos para que predicaran el nombre de Cristo, para que hablaran del nombre de Cristo. Dice, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya está la palabra, ya está la salvación. Amén. Solamente tenemos que recibirla. ¿Sabes? La salvación es el regalo que Jesucristo trajo para todo el mundo. Y es algo que ya entregó, algo que ya nos dio. Solamente tenemos que recibirla. Es como cuando alguien deposita en el banco a otra persona dinero. Y aquella persona sabe que el dinero ahí está. Y lo único que tiene que hacer es ir y retirar aquel dinero. Porque ya es de él, ya le pertenece. Entonces Jesús ya nos entregó la salvación. Jesús ya entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos.
Solamente tenemos que creer en Él. Y dice su palabra, el que creyere será salvo. Pero dice también, el que no creyere será condenado. Gloria a Dios, aleluya. Y es algo triste. Es algo triste porque el que no creyere, dice su palabra, va a ser condenado. Amén. Pero hermanos, no dejemos que las personas se pierdan. Tú y yo tenemos que hablarles. Tú y yo tenemos que decirles que Jesucristo salva y que Jesucristo tiene el poder para dar libertad. Gloria a Dios. En Hebreos, la Biblia también afirma que Jesús es el autor de la salvación. Hebreos 5, 7 al 10 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que padecer por nosotros. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos, para que tú y yo hoy pudiéramos tener la vida eterna, para que tú y yo podamos vivir bajo la gracia, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Jesús tuvo que soportar dolor. Jesús tuvo que sufrir un dolor. Eso que Jesús sufrió, tú y yo lo merecíamos. Pero Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío y se entregó. Y fue a la cruz. Y fue escupido, fue abofeteado, fue latigado, recibió una corona de espinas. ¿Cuánto vale nuestra salvación? Y muchas veces la tenemos en poco. Muchas veces no vemos el gran valor de aquella salvación que Jesús vino a ganar para nosotros. Dice su palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros merecíamos condenación. Nosotros merecíamos la muerte. Dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Nosotros la merecíamos, esa muerte. Nosotros merecíamos ser condenados. Pero Jesucristo entregó su vida para que tú y yo no recibiéramos el castigo del pago del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y Él vino a ser el autor de tan grande salvación. Amén, aleluya. ¿Cómo no alabar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no darle la gloria? El apóstol Juan dijo que vio a alguien que dijo: solamente tú eres digno de abrir el libro y desatar los sellos, porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste golpeado, porque tú fuiste a la cruz a morir por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No desechemos esa grande salvación. No descuidemos esa grande salvación que Jesucristo ya ganó por cada uno de nosotros. Solo en su nombre hay salvación. En el nombre de Jesús hay vida eterna. Su nombre es poderoso. El nombre de Jesucristo es poderoso. Él es el único salvador de todo el mundo, gloria a Dios. Y tú y yo tenemos que creer en eso. Solamente Jesús es el único que puede salvar a todo el mundo, gloria a Dios. Jesús salva, hermanos. Jesús vino para salvarnos y Jesús sigue trabajando para que toda la gente sea salva, gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla y nos enseña de Zaqueo, que era un hombre cobrador de impuestos, pero quería conocer a Jesús. Y se acercó y fue y quería verlo. Y dice que no podía verlo por la multitud que lo seguía, pero se subió encima de un árbol para que pudiera ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy me es necesario estar en tu casa. Y llegó a su casa y Zaqueo se arrepintió de todo lo que había hecho, y él recibió a Jesús en su casa y vino la salvación para él. Jesús le dijo en Lucas 19, 9 al 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. Jesucristo te vino a buscar a ti y Jesucristo vino a buscarme a mí. Nos vino a buscar porque tú y yo estábamos perdidos, pero gracias a Dios, por su gracia y por su misericordia, hoy somos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Y la salvación ha llegado a nuestra casa. La salvación ha llegado a nuestras vidas.
También la Biblia nos cuenta la historia de aquel hombre que murió al lado de Jesús crucificado. Era un hombre ladrón, era un hombre mentiroso, era un hombre que había cometido muchas cosas, que era digno de muerte. Pero ¿sabe lo que pasó en ese momento? En ese momento cuando él tuvo la última oportunidad para ser salvo, en aquella cruz. Dice la Biblia que estaban ahí y uno de los que estaban al otro lado empezó a decir, pues si tú eres Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero uno de ellos dijo, oye, ¿qué no puedes ver? ¿En qué situación estamos? Nosotros sí merecemos este castigo, pero él no lo merece. Y aquel hombre dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué hermoso y qué poderoso es el amor de Dios. Porque en ese último momento, cuando aquel pecador, cuando aquel ladrón estaba muriendo y era su última oportunidad para arrepentirse, él tuvo la oportunidad para arrepentirse. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, gloria a Dios. En el último momento de sus vidas. A veces hay momentos que personas han llegado al último momento de sus vidas y han creído en el Señor Jesucristo y han tomado la decisión de arrepentirse y de aceptar y recibir a Cristo en sus vidas. En el último instante. Tan bueno es nuestro Dios que da la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Pero hay personas que tristemente han muerto y no se han arrepentido. Y dice su palabra, el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay de aquel que muere sin Cristo. Hay de aquel que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Hay de aquel que no recibe al Señor en su vida. Porque dice la palabra de Dios que para ellos es el ay y el crujir de dientes. Pero tú y yo que tenemos la salvación, vivamos en esa salvación y prediquemos su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Confesemos que Jesucristo es el Señor y hagamos que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del